Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura, ha estado en la mente de todos los fans de las series turcas, y especialmente de los fans de Love is in the Air. Sí, así es, vamos a sumergirnos de lleno en la gala. Concretamente en la gala donde Hande Erçel, nuestra queridísima Eda, lloró. Y lo que es aún más importante, Kerem Bürsin ganó el premio a Mejor Actor. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo fue la noche? ¿Qué se sintió? Vamos a analizarlo todo a fondo con más detalles y perspectivas. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, o si ya nos conoces pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y por supuesto déjame un gran like si te gustan este tipo de contenidos. Ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayendo más vídeos interesantes y entretenidos. Gracias por tu apoyo. Bien, ahora sí entremos en materia. La gala en cuestión, como mencioné, fue un evento trascendental en el mundo de la televisión turca. Para contextualizar, en Turquía los premios a la televisión son mucho más que simples galardones, son una celebración de la industria, un escaparate del talento y una ventana a la popularidad de las series y sus actores. En particular, la gala a la que nos referimos era una de las más prestigiosas del año, donde se reconocen los logros en diversas categorías, desde mejor serie dramática hasta mejor actor/actriz de comedia. La expectación era enorme ya que la televisión turca es conocida por su calidad, sus historias cautivadoras y sus actores talentosos que han conquistado corazones en todo el mundo. En el contexto de esta gala, la serie Love is in the Air Senkalkam, que había arrasado en audiencias tanto en Turquía como internacionalmente, era la gran protagonista. La serie, con su trama romántica, sus paisajes impresionantes y, por supuesto, la química electrizante entre sus protagonistas, había generado un fervor sin precedentes. Los fanáticos de la serie eran legión, y las redes sociales ardían con debates, teorías y, por supuesto, expectativas sobre la ceremonia de premios. Las nominaciones eran cruciales y la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los icónicos Eda y Serkan, fueran reconocidos por su trabajo, era el sueño de muchos. La noche de la gala llegó y con ella, una ola de emociones. La alfombra roja tradicionalmente es un desfile de moda, elegancia y glamour. Los flashes de las cámaras, el bullicio de los periodistas y el grito de los fans creaban una atmósfera frenética. Las estrellas, conscientes de la expectación, se preparaban cuidadosamente para la ocasión. Era una noche para brillar, para demostrar su estilo y para representar a sus personajes y a sus proyectos. En este escenario, la llegada de Hande Erçel y Kerem Bürsin era el evento principal. Desde el momento en que sus nombres se anunciaron, la multitud estalló en júbilo. Los fanáticos esperaban ansiosamente verlos juntos, admirar sus atuendos y capturar fotos y vídeos del momento. La pareja, conocida por su elegancia y encanto, no decepcionó. Hande, como siempre, lució espectacular. Su elección de vestuario fue impecable. Un vestido que resaltaba su belleza natural, con un corte que realzaba su figura y un diseño que reflejaba su personalidad, radiante, sofisticada y siempre con un toque de audacia. Su maquillaje y peinado perfectos complementaban su look, haciéndola lucir como una verdadera estrella. Los detalles del vestido, el color, la tela, el diseñador, todo era tema de conversación y análisis en las redes sociales. Los fans compartían sus opiniones, elogiaban su elección y la convertían en tendencia. Kerem, por su parte, optó por la elegancia clásica. Un traje impecable, probablemente diseñado a medida, que acentuaba su porte y su carisma. Su sonrisa, su mirada, su forma de posar para las cámaras, todo en él irradiaba confianza y encanto. El corte del traje, los accesorios que eligió, la camisa, cada detalle era objeto de admiración. Al igual que con Hande, sus fans analizaban cada aspecto, buscando detalles y valorando su elección. La alfombra roja, entonces, fue un prólogo. Un preludio de lo que sucedería dentro del recinto. Pero la verdadera magia, la intensidad emocional, se reservaba para el interior. Una vez dentro, la ceremonia comenzó y con ella, la tensión. Las nominaciones, los discursos de agradecimiento, las presentaciones musicales, todo se combinaba para crear una atmósfera de expectación y nerviosismo. Fue durante la gala que Hande Erçel, en un momento dado, se mostró visiblemente emocionada.
Las cámaras, atentas a cualquier detalle, captaron lágrimas en sus ojos. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. Los fanáticos se preguntaban, ¿qué había pasado? ¿Por qué estaba llorando? Las especulaciones y las teorías comenzaron a circular de inmediato, alimentando aún más el interés por la gala. Como mencioné anteriormente, una de las teorías más extendidas, y quizás la más probable, es que Ande se sintió abrumada por la emoción al ver a Kerem ganar el premio a Mejor Actor. La conexión especial entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. La serie Love is in the Air se basaba en la química entre ellos, y esa química había traspasado la ficción. Los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos eran constantes, y la admiración mutua era evidente. El hecho de que Kerem recibiera un premio por su interpretación, un reconocimiento a su trabajo y a la conexión que compartían, era motivo de gran emoción para Ande. No podemos olvidar que en el desarrollo de la serie, vimos una historia de amor compleja y llena de matices. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados por Ande y Kerem, pasaron por momentos de felicidad, tristeza, conflicto y reconciliación. Los actores, al dar vida a estos personajes, se involucraron emocionalmente en la historia. Ver a Kerem ser reconocido por su trabajo era como ver a Serkan, el personaje, ser reconocido y valorado. La conexión entre ambos actores y entre los personajes que interpretaban era evidente. Otra teoría, aunque un poco más especulativa, es que Ande podría haber estado sintiendo una combinación de emociones. La fama, el éxito, la presión mediática, todo eso puede ser abrumador. Estar en el ojo público, ser constantemente observada y juzgada, puede generar ansiedad y vulnerabilidad. Un evento como una gala de premios con tanta gente, tanta expectación y tanta atención, puede ser particularmente intenso. Es posible que Ande en ese momento sintiera una mezcla de alegría, orgullo, emoción y, quizás, un poco de agobio. También es importante considerar que para Ande, Kerem era mucho más que un compañero de trabajo. Habían compartido meses de rodaje, horas de conversación, momentos de alegría y de estrés. Habían construido una relación especial basada en la confianza y el respeto. El hecho de que Kerem ganara el premio era un reconocimiento a su esfuerzo conjunto, al trabajo en equipo y a la complicidad que existía entre ellos. Independientemente de la razón exacta, lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin se llevó el premio a Mejor Actor. Y como dije antes, que merecido lo tenía. Su interpretación de Serkan Bolat fue magistral. Kerem logró darle vida a un personaje complejo con sus defectos, sus virtudes, sus miedos y sus sueños. Con su actuación nos hizo reír, llorar, suspirar y, sobre todo, nos hizo creer en el amor. Su discurso de agradecimiento fue emotivo y memorable. Kerem, visiblemente emocionado, agradeció a sus compañeros de trabajo, a los productores, a los guionistas, al equipo técnico. Agradeció a todos aquellos que lo habían apoyado en su carrera y que habían contribuido a su éxito. Pero, sobre todo, agradeció a los fans. Reconoció su amor y su apoyo incondicional, y les dedicó unas palabras llenas de gratitud. Y por supuesto, no pudo faltar la mención a Ande. Aunque no tenemos detalles exactos de lo que dijo, sabemos que le dedicó unas palabras muy bonitas y significativas. Le agradeció su trabajo, su talento, su profesionalismo. Reconoció la química especial que existía entre ellos y la importancia que Ande había tenido en su éxito. Se sabe que agradeció el apoyo y el compañerismo. Las palabras de Kerem fueron un reconocimiento a la conexión especial que había entre ellos, y a la importancia de Ande en su carrera y en su vida. Después de la gala, las redes sociales estallaron. Los fanáticos de Love is in the Air inundaron las plataformas digitales con mensajes de felicitación, de alegría y de emoción. Las fotos y los vídeos de Ande llorando y de Kerem recibiendo el premio se compartieron masivamente. Los comentarios y las especulaciones continuaron, pero el consenso general era de felicidad. Los fans estaban emocionados por el éxito de Kerem, conmovidos por la emoción de Ande y, sobre todo, felices por ver el cariño y el respeto mutuo que existía entre ellos. La gala tuvo implicaciones significativas para la carrera de ambos actores. El premio a Kerem fue un gran impulso para su trayectoria profesional. Le abrió nuevas puertas, le dio más visibilidad y lo consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. Recibir un premio prestigioso como ese es una validación del talento y del esfuerzo, y lo impulsa a asumir nuevos roles y desafíos.
En cuanto a Ande, aunque no ganara ningún premio esa noche, su presencia en la gala, su nominación y su protagonismo fueron un reconocimiento a su valía. Demostró que es una actriz talentosa, con una gran proyección y que su trabajo es apreciado por el público y por la industria. La nominación es un reconocimiento a su talento y al impacto de su trabajo en la serie. Además, la visibilidad que tuvo en la gala le permitió fortalecer su imagen y posicionarse como una de las actrices más importantes del momento. En cuanto a la relación entre ellos, la gala, como dije, no hizo más que alimentar el interés del público y reforzar la especulación. Los fans seguían soñando con verlos juntos. Aunque cada uno ha seguido su camino y ambos han encontrado el amor en otras personas, la química y el cariño que se profesan son evidentes. Después de la gala, la vida de Ande y Kerem continuó, pero con un nuevo brillo. Kerem, impulsado por el premio, continuó trabajando en nuevos proyectos. Ande, por su parte, siguió cosechando éxitos y consolidando su carrera. Ambos, a pesar de las nuevas relaciones sentimentales, han mantenido un respeto mutuo y un cariño que se manifiesta en cada aparición pública y en las redes sociales. En resumen, la gala fue una noche llena de emociones. Ande llorando, Kerem ganando el premio a Mejor Actor, fue un momento inolvidable para todos los fans de Love is in the Air. Fue una noche de reconocimiento, de celebración, de cariño y de mucha emoción. Fue una noche que nos recordó por qué nos enamoramos de esta serie y de estos personajes. Fue una noche que nos demostró la magia del cine y la televisión, y el poder que tienen para conectar con las emociones del público. Además, la gala nos dejó una valiosa lección: el éxito en la industria del entretenimiento no se trata solo de ganar premios, sino de la conexión genuina entre los actores, el equipo de trabajo y los fans. La emoción de Ande, la victoria de Kerem y la respuesta del público demostraron que el amor y la admiración son ingredientes esenciales para construir una comunidad sólida y duradera. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de lo que pasó en la gala. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sintieron al ver a Ande llorar y a Kerem ganar el premio? ¿Creen que realmente existe una conexión especial entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Hay muchos más temas de series turcas por descubrir. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.